Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Ahora bien, ¿qué está pasando con nuestra particular vida espiritual? ¿Vivimos realmente aquella disciplina que tanto predicamos? ¿Somos realmente hombres de oración? Algunos de nosotros argumentamos muchas veces que al no ser ministros 100% dedicados a la obra de nuestro Dios, es decir, no recibimos un salario por el trabajo ministerial desempeñado. No estamos obligados a dar el mayor de los esfuerzos por causa de la iglesia. E incluso nadie nos lo puede exigir. De acuerdo a Romanos capítulo 4, versículo 4. Perdemos pues así el verdadero sentido de nuestra vocación. Los problemas, el cansancio, la falta de amor a la obra a nuestro Dios y el descuido sobre todo que tenemos de nuestras propias vidas nos han arrastrado a esgrimir este tipo de argumentos, como lo dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 16. ¿Dónde está aquel momento de oración, meditación y entrega diaria para nuestro buen desarrollo espiritual? Qué fácil es en nuestros tiempos conectarnos a Internet y desde ese medio buscar y encontrar sermones preestablecidos y solamente acondicionarlos para que no se extraponga a nuestra doctrina. Y solamente el tiempo y la experiencia en el ejercicio de la palabra coloca lo que hace falta y finalmente nos sentimos satisfechos con la predicación de la santa palabra de nuestro Dios, sábado con sábado. ¿Dónde ha quedado esa antigua técnica de dejarse llevar por la inspiración divina para que nos remonte aquellos tesoros de los cuales debemos ser dispensadores? Lea Isaías capítulo 45, versículo 3, Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 3, Juan capítulo 16, versículo 13 y segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículos del 2 al 4. Pero ciertamente no cualquiera puede ser tocado por la mano de nuestro Dios en este aspecto. Se necesita un elemento que se pronuncia fácilmente y que muchas veces es el centro de nuestras predicaciones, como incluso lo es en este escrito. Me refiero a nuestra santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14. El Señor Jesucristo dijo, el que no fuere como un niño, no puede entrar en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 3. Y también dijo, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Mateo capítulo 6, versículo 20. Me parece ver aquel niño inocente, puro, con aquella frescura y disposición que solo puede dar la inocencia, en una noche tranquila. Escucha una voz que, aunque desconocida, la lógica y el sentido común le hizo suponer que el único que factiblemente le llamaba era aquel venerable anciano. Pero al escuchar por tercera vez el llamado, y en ninguno de los casos anteriores había sido quien él creía, el anciano sacerdote entendió que solo podía ser el llamado de Dios. Así que, como en la santidad de su inocencia, aquel niño fue acepto delante de Dios nuestro Señor. Lea primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. Aquellas palabras tan simples, pero tan llenas de entrega. Habla, Señor, que tu siervo escucha. O aquellas palabras de conversión y entrega del apóstol Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga?
Hechos capítulo 9, versículo 6. Frases profundas y llenas de inspiración y motivación para todos aquellos que servimos con alegría a nuestro Padre. Qué gloria que un día y con otro día atesoramos en lugares inaccesibles al hombre común, con la seguridad que nuestro trabajo no es en vano y con la certeza de que nadie tomará la gloria por nosotros, porque nuestra es la victoria alojada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ¿cuántas veces en nuestro ministerio tenemos cosas como estas? Vemos con preocupación que se acerca otra vez el sábado del Señor. Y el viernes por la noche estamos atribulados, pensando y dándole vuelta a la Biblia para saber qué es lo que vamos a hablar para la congregación. ¿Cuántos, lejos de ponernos en oración para ser guiados por el Espíritu de nuestro Dios, buscamos con avidez algún heraldo o abogado de la Biblia, de esos que han pasado, y buscamos en ellos algún tema que se ajuste a nuestro léxico, a nuestra facilidad de expresión, porque más o menos lo dominamos? ¿Cuántos otros tenemos alguna diferencia con algún miembro de nuestra congregación y aprovechamos de nuestra investidura para apropiarnos de la palabra y agredir a quien nos ha ofendido? Y entonces sí, dedicamos un tiempo para preparar nuestro mensaje para tener sustento bíblico que fundamente nuestro dicho. ¿A cuántos otros la congregación que pastoreábamos o que pastoreamos nos ha brindado su confianza en todos los aspectos y hemos defraudado con nuestra actitud de abuso en uno o en otro sentido? ¿Cuántas veces hemos dejado de estudiar la Biblia porque creemos que ya conocemos toda la doctrina de nuestro Dios y ya nada nos sorprende ni nos resulta novedoso? Caemos así en el bache del aburrimiento y en afán de buscar algo atractivo para la congregación, empezamos a leer otro tipo de literatura y no nos conformamos con eso, sino que llegamos al púlpito y la proferimos como algo sustentado en la Biblia. Y de eso y de muchas otras cosas más, Dios nos llamará a cuentas. Algunas veces se aprecia aquella arrogancia del ministro o diácono, que estando en la congregación, escucha a uno de los hermanos que comienzan a dar sus primeros pasos en el campo de la predicación y lejos de tener una actitud de respeto y atención a la palabra de Dios, manifiesta su superioridad. Entre paréntesis diré aparente, no abriendo la Biblia en las citas referidas, platicando en la parte posterior o en los pasillos del templo, o simplemente con el hermano que tiene al lado. O el colmo de este asunto, le resulta tan aburrida la predicación que simplemente se duerme. ¿Cuántas veces el pastor o ministro de culto, máxime si es joven, quiere impactar a la juventud local, proyectando planes juveniles que no edifican espiritualmente, pero que motivan socialmente al joven? Y es más, en su predicación ocupa términos coloquiales de los jóvenes con el fin de hacer atractivo su mensaje a ellos. Seguramente a muchos de estos pastores les produce resultados en una mayor asistencia a los cultos de jóvenes, en que en su desbordamiento de entusiasmo solicitan al pastor les permita presentar números especiales y al hacerlo acercan un amplificador de sonido y una guitarra eléctrica y presentan su alabanza. Se escucha con vigor el amén de la congregación y con eso estimula a los jóvenes y proyectan conjuntar esfuerzos para adquirir una batería, para establecer un grupo que glorifique el nombre de nuestro Dios. ¿Qué de malo se le ve a esto? Cuando Dios nuestro Padre inspiró al rey David, que dijo:
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Salmo 100, verso 1. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Salmo 150, verso 6. El pastor apoya tal proyecto en aras de no hacer decaer el ánimo de su iglesia. Incluso le cede más tiempo del debido para sus alabanzas, restándole tiempo al mensaje. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 40. Consúltelo. Ahora bien, ¿qué ha traído como consecuencia todo esto? Precisamente eso, la juventud que hoy tenemos. No sé si mi comentario surja de algo que solamente yo veo, pero que me ha sido común encontrar en algunas congregaciones. Aquel joven que toca un instrumento y debido a esto es muy popular en la iglesia, por lo cual es invitado a eventos como bodas, cultos especiales y como es joven y tan popular, se siente atraído por aquellas miradas cautivadoras de las jóvenes, de las congregaciones que visita. Y sí, y sí, incluso a manera de comentar algo heroico, sus padres se sienten halagados, diciendo, ¿qué cree, hermano? Que este muchacho me salió algo especial. Fíjese que tiene una novia en tal congregación y en tal otra. Y aquí en la iglesia que pastoreo, mi hijo es codiciado por todas las muchachas. No sé qué hacer, pero lo grave es que el hermano que lo platica lo haga no con preocupación, sino que lo hace con orgullo, con cierto donaire. Muy presente tengo una ocasión en alguno de nuestros concilios. Estando sentado cerca de la puerta, escuché que un joven era impedido para poder entrar a nuestra sesión. Y me pareció muy lógico en primera, porque en nuestras sesiones de trabajo nadie entra, sino solamente los integrantes del ministerio. Y en segunda, porque el aspecto físico de este joven era totalmente opuesto a lo que nosotros conocemos como un hijo de Dios. El joven venía con el cabello lleno de gel y los cabellos, a propósito, parados, en forma de picos, una vestimenta estrafalaria, como suelen ir los jóvenes del mundo a una fiesta o discoteca. Pero lo que me dejó frío fue que se identificó. Era nada más y nada menos que el hijo del hermano ministro que en ese preciso instante estaba haciendo uso de la palabra frente a nosotros, el cual dispensábamos una admiración por su celo de Dios en sus predicaciones. Lea primera carta a Timoteo capítulo 3 versículo 4. Desde luego, no todos los jóvenes están incluidos en este síntoma, gracias a Dios, pero sí es preocupante que gran porcentaje de nuestros jóvenes se ocupan de otras cosas, menos de buscar a nuestro Dios. ¿Quién cree usted que es el responsable de todo esto? Nosotros, los pastores, los que debemos velar por el bienestar espiritual de la iglesia de nuestro Dios. ¿Cuántas veces una de sus ovejas desea ser consolada o simplemente ser escuchada de usted, su pastor, y busca el momento de acercársele el día de sábado y al terminar el culto, pero usted es de los que sale corriendo porque tiene negocios que atender o porque simplemente se siente cansado de los trabajos de la iglesia del mismo servicio del día de sábado? Y se dan casos en que se tiene tanta premura por salir que apresura el culto con el fin de salir temprano. Quizá tendrá usted una disculpa si lo ha hecho por motivo de ir a orar por algún enfermo de gravedad, pero eso no sucede todos los sábados. Entonces, aquella alma necesitada, atribulada, se ve su actitud
y ni por asomo intenta acercarse a usted, porque no ve en usted la actitud de servicio, de preocupación por su rebaño, ni de dedicar unos minutos para atenderla. Y si es que acaso se atreve, ve en usted la livianidad de su respuesta, en la intención de terminar rápido la conversación. Qué tristeza debe acumular aún más aquella persona con esa actitud. Lea Mateo capítulo 10, versículo 8. ¿Cómo podremos darnos cuenta si estamos o no incurriendo en algún tipo de desorden? Basta con mirar nuestra propia familia. ¿Cómo es la relación con nuestra esposa? ¿Cómo lo es con nuestros hijos? ¿Cómo viste nuestra familia? ¿Qué opinión tiene la Grey y la misma sociedad de nuestra familia? ¿Somos aquellos que prometimos ser ejemplo de los fieles? ¿Somos acaso aquellos que llegamos temprano a los cultos? ¿Sabemos disculpar a quien nos ofende? Estos son tan solo algunos parámetros que nos indicarán qué tan cerca o lejos estamos de cumplir con el objetivo que prometimos a Dios llevar a cabo. El pastor de los pastores dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 11. Y él también dijo: porque ejemplo yo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Juan capítulo 13, versículo 15. Así que con este máximo modelo a seguir, no nos queda más que mirar al blanco de la soberana vocación con que fuimos llamados. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Y si hemos cumplido cabalmente en nuestro ministerio, Dios lo ve y recompensa de bendición tendremos conforme a lo prometido. De acuerdo a Isaías capítulo 40, versículo 10. Pero si no estamos actuando de acuerdo a su voluntad, sino a la nuestra, entonces preocupémonos, porque no lo hacemos por ignorancia, sino con toda plenitud de conciencia. Y recordemos que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23. No perdamos de vista que somos los responsables del cuidado de la iglesia de nuestro Dios, y de eso vamos a dar cuenta. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Amados hermanos, paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.